el síndrome obstructivo bronquial. Los temas que vamos a desarrollar en esta oportunidad, iniciaremos definiendo qué es un síndrome obstructivo bronquial. Veremos también cómo es la epidemiología, la etiología, clasificaremos y veremos su importancia de esta categorización. Posteriormente veremos el cuadro clínico, cómo es la presentación en nuestros niños, para culminar con el tratamiento. Se define el síndrome obstructivo bronquial como un proceso que se caracteriza por una obstrucción de los bronquios, cuya presentación puede ser aguda, crónica en menores de 2 a 3 años de edad. Esta diferenciación es importante ya que no podemos plantear diagnóstico de síndrome obstructivo bronquial en aquellos niños que tengan más de 3 años de edad. Generalmente la etiología es de causa viral y, como veremos más adelante, también tenemos patologías secundarias. Ya habíamos definido en la diapositiva anterior qué es un síndrome obstructivo bronquial, pero es importante mencionar que el síndrome obstructivo bronquial es un diagnóstico sindrómico muy usado en Sudamérica, mas no en otros lugares. Es por eso que cuando ustedes hagan la consulta en bibliografía americana o europea, no encontrarán el diagnóstico de síndrome obstructivo bronquial. ¿Qué es bronquiolitis? Entendemos por bronquiolitis como el primero episodio obstructivo bronquial de causa viral. Síndrome bronquial obstructivo recurrente. Se dice a un proceso obstructivo de 3 o más episodios en los primeros 2 años de vida. Síndrome obstructivo bronquial crisis. Esto es un proceso agudo de una obstrucción bronquial que se va a caracterizar por sibilancias, a la inspección por dificultad respiratoria y a la anamnesis. El familiar nos mencionará que tiene menos de 2 semanas de evolución. Bronquitis obstructiva aguda. Es un cuadro obstructivo agudo que solemos plantear en mayores de 2 años de edad. Asma bronquial. Proceso crónico que se caracteriza por una inflamación de las vías aéreas que va a causar una obstrucción, sea parcial o total, de la misma, pero una característica muy importante a tener en cuenta, la reversibilidad. Como datos epidemiológicos, el síndrome obstructivo bronquial es la consulta más frecuente de infección respiratoria aguda baja, que corresponde a un 20% del total de las consultas. Estos cuadros obstructivos van a oscilar de un 30 a un 45% su presentación en verano, a 55 al 70% entre otoño e invierno. Se dice también que un 58% de los niños han tenido un cuadro bronquial obstructivo antes de los 4 años de edad. Una pregunta frecuente en las actividades diarias es: ¿qué factores de riesgo existen para que un niño pueda presentar o desarrollar síndrome obstructivo bronquial? Tenemos factores de riesgo endógenos y exógenos. Dentro de los endógenos, sexo masculino, antecedentes de prematuridad, antecedentes personales de atopía, antecedentes de atopía como asma, dermatitis atópica, rinitis alérgicas en familiares de primer grado, es decir, los padres. Factores de riesgo exógenos: exposición a infecciones virales, el virus respiratorio sincitial, el metaneumovirus, parainfluenza, influenza, adenovirus, rinovirus,
el SARS-CoV-2, entre otros. Pero recordar que los que generan compromiso de mayor severidad tenemos al virus respiratorio sincitial y el adenovirus. Un bajo nivel socioeconómico, hacinamiento, asistencia a sala de cunas, a guarderías, contaminación intradomiciliaria como el tabaquismo pasivo en los niños, el uso del carbón o leña en la combustión ampliamente usada en nuestro país, la contaminación atmosférica. Recordemos que Lima es la tercera ciudad en el mundo con mayor smog. Lactancia materna insuficiente. Temperatura ambiental baja. Ya habíamos mencionado en epidemiología que el 70% de la presentación de los cuadros obstructivos se da en temporada invernal. En la siguiente diapositiva observamos a las enfermedades relacionadas con la presentación aguda del síndrome obstructivo bronquial y con la presentación crónica o recurrente. Síndrome obstructivo bronquial agudo. Las infecciones virales. Habíamos definido anteriormente que la bronquiolitis es un proceso que se caracteriza por presencia de tos, dificultad respiratoria y sibilantes a la auscultación, cuya causa son las infecciones virales. Dentro de los que producen mayor severidad, el virus respiratorio sincitial. La hiperreactividad bronquial secundaria posinfección viral, asma, crisis. Es decir, la crisis o exacerbación asmática causada por una infección viral en aquel paciente que ya tiene un diagnóstico previo de asma del lactante. 3. Cuerpo extraño. Es el típico caso de aquel niño que no tiene antecedentes previos de sibilancias, pero súbitamente nos llega la emergencia con tos, dificultad respiratoria y a la auscultación presencia de sibilantes. Por lo general, los sibilantes son audibles en el lado comprometido. El lado mayormente involucrado es el hemitórax del lado derecho, ya que tiene estas condiciones anatómicas por ser más largas y más estrechas. Síndrome obstructivo bronquial crónico. Asma bronquial. El asma bronquial es una entidad crónica, obstructiva, irreversible, cuyos desencadenantes van a ser las infecciones virales que nos van a dar un proceso agudo y también los cuadros aeroalergénicos, el smog, olores fuertes, el polvo, etc. 2. Reflujo gastroesofágico. Estos son los típicos casos de niños vomitadores de forma recurrente. Vamos a sospecharlo cuando la madre nos menciona que tiene de 3 a 5 episodios de vómitos al día. Puede tener en su historia también haber presentado cuadros de otitis media aguda y si los problemas son más severos, compromiso en el peso. El diagnóstico nosotros lo hacemos con un examen que se llama pHimetría. También puede usarse la gammagrafía. 3. Cuerpo extraño. Su presentación, si bien es cierto, puede ser aguda, pero puede persistir en el tiempo porque nosotros no tenemos un diagnóstico definido. Entonces, sospechamos en aquel niño que se da el tratamiento estándar y no hay una buena evolución. El asma se caracteriza por ser reversible, entonces hay una buena respuesta al tratamiento. Si yo tengo la historia, el antecedente de que es un niño vomitador, sospecho que es un reflujo gastroesofágico, pero en el cuerpo extraño no hay esa historia ni de atopía de los padres
y de que se tratara de un niño vomitador. Y de presentación súbita, considerar como diagnóstico cuerpo extraño. La fibrosis quística, como cuarto punto, ya es una enfermedad autosómica recesiva, progresiva e irreversible. También tienen compromiso gastrointestinal y esto se da porque existe o va a existir un bloqueo en el transporte de los electrolitos a nivel de los canales de cloro, lo que va a generar es una disminución del agua en el extracelular y esto va a conllevar a una secreción espesa a nivel de las vías respiratorias, los cuales favorecen la colonización de bacterias, la obstrucción de la vía aérea con complicaciones como atelectasia. Su diagnóstico nosotros hacemos con una prueba que es el test de sudor. Necesitamos dos eh, evaluaciones. Cuando el valor es mayor de 70 miligramos por litro de sodio, decimos que la prueba es positiva, ¿no? ¿Cuándo sospechamos o cómo sería el caso típico del paciente con fibrosis quística? Es un paciente con pobre ganancia ponderal, con historia de tapones de meconio en la etapa neonatal y posteriormente cuadros de diarreas recurrentes, y esto se da porque hay una mala absorción por insuficiencia pancreática. Son deposiciones esteatóxicas, lo que se suele evidenciar. La displasia broncopulmonar. La displasia broncopulmonar tiene como antecedente a la prematuridad, sobre todo estos recién nacidos, menores de 32 semanas o menos de 1500 gramos. En aquellos pacientes que por alguna otra dificultad han necesitado soporte ventilatorio. Aquellos recién nacidos que tienen una ventilación mecánica prolongada mayor de 28 días, por ejemplo, en los niños prematuros, en los niños asfixiados. La hiperoxia que produce este soporte ventilatorio genera radicales libres, los cuales generan gran daño tisular. Cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas es otro diagnóstico en síndrome obstructivo bronquial crónico porque su presentación es igual con dificultad respiratoria y a la auscultación presencia de sibilantes. Son niños con muy bajo peso o con muy pobre ganancia ponderal. El diagnóstico no es difícil porque a la auscultación nosotros vamos a encontrar soplos cardíacos, vamos a evidenciar taquicardia, desdoblamiento del tercer ruido, un ritmo de galope, impulso ventricular izquierdo, etc., lo cuales nos sugieren que está en falla cardíaca. Pero en su presentación sindrómica nos da tos, dificultad respiratoria y presencia de sibilantes. Y hay otras patologías adicionales como malformaciones congénitas, otras el anillo vascular, la cinesia de las vellosidades de las vías respiratorias que también pueden generar cuadros obstructivos crónicos. Esta diapositiva es el complemento de la anterior, donde nosotros vamos a reconocer dos grupos de enfermedades. Las enfermedades respiratorias, que primariamente tienen como parte de ella la obstrucción bronquial, el asma bronquial, la hiperreactividad bronquial causada por infecciones virales. Estas enfermedades constituyen más del 90 al 95% del total de las presentaciones de los cuadros obstructivos. Las enfermedades que provocan obstrucción bronquial de forma secundaria. También hay infecciones virales, aspiración de cuerpo extraño, las cardiopatías, el reflujo gastroesofágico, infecciones por clamidia y micoplasma. Recuerden que no solo
causantes de obstrucción bronquial son infecciones virales, también hay un grupo de bacterias. Habitualmente son los atípicos, la fibrosis quística, la displasia broncopulmonar, pero estos van a constituir en su totalidad menos del 10%. Es decir, si yo tengo a un niño con bronquiolitis, asma bronquial y reflujo gastroesofágico, tengo más del 95% de posibilidades diagnósticas. El resto tienen características propias y es en mucho menor porcentaje su presentación. ¿Y por qué nosotros todas estas entidades lo englobamos en uno solo? Porque tienen signos y síntomas que son similares entre ambos o entre ellos, que son la dificultad respiratoria y la presencia de sibilantes, además de la tos. En esta diapositiva nosotros vemos a un grupo de virus que son capaces de generar cuadros obstructivos bronquiales. Tenemos al virus respiratorio sincitial, a la influenza. Dentro de ellos tenemos la influenza A y la B, y dentro de la A tenemos la H1N1, tenemos al bocavirus, al adenovirus, al rinovirus, al parainfluenza y también al SARS-CoV-2 como causantes de cuadros obstructivos bronquiales en la población pediátrica. En la presente diapositiva nosotros estamos viendo el rol de los virus o bacterias en las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores e inferiores durante el primer año de vida. Vemos que eh, el rinovirus es el virus de mayor frecuente presentación, seguido por el virus respiratorio sincitial, pero esto es el que trae probablemente mayor complicación como cuadros de broncoespasmo. También tenemos al parainfluenza, la clamidia, al micoplasma. Habíamos dejado para el final al adenovirus. Si bien es cierto, en esta diapositiva vemos que es una presentación baja, aproximadamente 3%, pero trae consecuencias terribles. Aquellos niños que tienen la mala fortuna de hacer un proceso infeccioso por adenovirus sin tener historia o antecedente familiar de atopía o de asma bronquial, tiene 4 veces más riesgo de desarrollar asma bronquial en el futuro, tan solo por haber tenido este proceso infeccioso. También en un número muy pequeño puede generar complicaciones severas como lo que es la bronquiolitis obliterante, a diferencia de la bronquiolitis, que es un proceso agudo que suele recuperarse dentro de los 7-10 días, es un proceso crónico con un cuadro importante de dificultad para respirar. También tenemos al coronavirus, a la influenza, entre otros. Fisiopatología obstructiva. Una vez el virus en las vías respiratorias inferiores, lo que van a generar es una disminución de la luz de las mismas, generando un aumento de la resistencia al flujo del aire. Aumenta el volumen residual y también una hiperinsuflación a nivel alveolar. Lo que quiere mencionar esta presentación de que el virus genera más un componente obstructivo a nivel de la vía aérea. Hay un componente de broncoconstricción, eso es cierto, pero es mínimo en el caso de la bronquiolitis. En esta diapositiva presentamos la fisiopatología de un cuadro obstructivo, pero
originada por aeroalergenos en un paciente asmático. Se da por mediadores inflamatorios, los cuales van a generar una vasodilatación a nivel del epitelio bronquial, el cual va a aumentar la permeabilidad para que puedan salir otros mediadores químicos, los cuales van a generar contracción del músculo liso, un aumento de la producción del moco y los cuales aumenta la concentración de estos mediadores inflamatorios, volviéndolo un círculo vicioso. Y si este proceso no tiene un manejo o un tratamiento, puede llevar con el tiempo a la remodelación de la vía aérea, que es un proceso irreversible. En el lado derecho nosotros podemos observar el corte transversal de un bronquio, donde vemos una luz bronquial muy pequeña, un proceso inflamatorio con secreción importante, y también vemos una musculatura bronquial hipertrofiada. Esto es lo que habitualmente se suele dar en aquellos pacientes asmáticos que no son controlados de manera adecuada. Cuadro clínico. A la anamnesis, los niños presentan fiebre, compromiso del estado general, coriza, rinorrea, inyección conjuntival, tos, sibilancias a la auscultación, dificultad respiratoria a la inspección, mucho cuidado con el apnea en los menores de 3 meses. También puede haber diarrea y vómitos en aquellos que tienen etiología viral. Al examen físico, la tos es seca en los más pequeños y productiva en los lactantes mayores, disminución del murmullo vesicular a la auscultación, de igual forma sibilancias o roncos, subcrepitantes, expiración prolongada, a la inspección un aumento del diámetro anteroposterior del tórax y dificultad respiratoria. Los cuadros obstructivos bronquiales pueden traer complicaciones serias como una neumonía sobreagregada. Recordemos que si es de etiología infecciosa, puede coexistir a flora mixta, es decir, puede haber la presencia tanto de un virus y una bacteria. Las atelectasias, escapes aéreos y cuadros severos de insuficiencia respiratoria. A estas alturas de la presentación, ya nosotros sabemos que el síndrome obstructivo bronquial se caracteriza por la presencia de sibilantes. Y esto nos lleva a la práctica diaria eh, de la consulta. Cuando nosotros evaluamos a nuestros niños y encontramos sibilantes a la auscultación, surge la preocupación y la pregunta inmediata por parte de los padres. Doctor, doctora, ¿mi niño, mi niña es asmático? ¿Va a ser asmático? Entonces, para poder responder estas interrogantes, nosotros echamos mano a un estudio madre que se realizó en los años 80. Es un estudio muy importante donde llega a conclusiones interesantísimas, donde divide en dos grupos a la población estudiada. El 51% de niños que durante el periodo de estudio no presentaron ningún episodio de sibilantes, y un segundo grupo del 49% que sí presentaron sibilantes. Y este es el grupo que más nos interesa en esta oportunidad. Y a su vez, de este grupo lo subdividió en tres fenotipos. Todos presentaban sibilantes en algún momento del estudio de cohorte. Uno, los precoces transitorios. Un segundo grupo, los sibilantes tardíos. Y un tercer grupo, los precoces persistentes, que vamos a describir posteriormente.
Esta es la publicación del estudio. Fue publicado en la New England Journal en enero del año 95, con el título de Asma y sibilancias en los primeros 6 años de edad. El autor es el doctor Fernando Martínez. Es un estudio muy importante, de mucha utilidad para nosotros los pediatras en tema de cuadros obstructivos bronquiales y de asma bronquial. Me permito recomendarlos para que puedan revisar todo el artículo. En el siguiente gráfico nos permite ver con mayor nitidez a los tres tipos o tres fenotipos. Tenemos entre la línea entrecortada superior un inicio temprano con un incremento progresivo, con un pico al año y medio y un posterior descenso. A este grupo nosotros los denominamos los sibiladores transitorios de inicio precoz. Esta patología o este grupo está asociado a patologías infecciosas de causa viral. Tenemos a un segundo grupo, también de inicio temprano, como podemos ver en la segunda línea entrecortada, con un incremento progresivo y una acentuación a partir del tercer año y que se mantiene de ahí en adelante. A este grupo lo conocemos como los sibilantes persistentes o el asmático atópico. Y tenemos a un tercer grupo que también tiene un inicio no tan temprano, vemos que se acentúa a partir del segundo o tercer año de edad para alcanzar un pico entre el quinto y sexto año y posteriormente un descenso. Este grupo a la adolescencia tiene una función pulmonar normal. A este grupo se le conoce como sibilante tardío o persistente asma no atópico. En esta diapositiva vemos características adicionales de estos tres fenotipos. Tenemos a los sibilantes precoces transitorios en la primera columna, a los sibilantes tardíos en la segunda columna y a los sibiladores precoces persistentes en la tercera columna. En la primera fila evaluamos la función pulmonar, en la segunda fila la inmunoglobulina E sérica y en la tercera fila el tabaquismo materno. Empezamos con los sibiladores precoces transitorios. Su función pulmonar está disminuida. El dosaje de la inmunoglobulina E en el recién nacido los primeros meses son normales, persiste normal a los 9 meses y también a los 6 años. Hay una relación importante del tabaquismo materno. ¿Cuál es su utilidad clínica de este grupo? Si yo identifico a un niño que pertenece a este grupo, es decir, no tiene antecedentes de papá o mamá atópico o asmático, es su primer episodio, cuando se inició tenía cuadros respiratorios altos y acompañado de fiebre. Entonces me va a permitir concluir, al ser su primer episodio, que este niño, su evolución va a ser buena. Probablemente tenga un segundo episodio obstructivo bronquial, pero al tener una evaluación de inmunoglobulina E normal, este proceso no va a ir más allá de los 3 años. ¿Eso qué significa? Que los cuadros obstructivos bronquiales han sido condicionados básicamente por las estructuras anatómicas pequeñas, luz bronquial estrecha, que han condicionado una función pulmonar disminuida, además de sus primeras experiencias con las infecciones virales. ¿Cómo es el análisis clínico del segundo grupo o los sibiladores tardíos? Se dice que su función pulmonar es normal. La inmunoglobulina E sérica cuando están en la etapa de recién nacidos es normal,
pero hay un incremento a los 9 meses y persiste a los 6 años. Poca relación con el tabaquismo materno. Si nosotros vemos y evaluamos que el niño que tengo frente a mí pertenece a este grupo, pues voy a mencionar a la madre que va a tener un comportamiento que va a persistir probablemente hasta los 6 años y se va a normalizar en la adolescencia. Y en el tercer grupo tenemos a los sibiladores precoces persistentes. Quiere decir que iniciaron a temprana edad a presentar sibilantes, pero a diferencia que del primer grupo que eran transitorios, ellos persistieron en el tiempo. ¿Y cómo está su función pulmonar? Hay una alteración progresiva y severa. Su inmunoglobulina a los 9 meses se presenta bastante elevada. Y también hay una relación con el tabaquismo materno. Si tengo un grupo que pertenece o tengo un niño que pertenece a este grupo, lo que me está diciendo esta evaluación, que este niño probablemente persista en su adolescencia, incluido en su adultez, con cuadros obstructivos bronquiales. En este caso sería el paciente asmático atópico. Si a la evaluación clínica yo determino que estoy frente a un cuadro obstructivo bronquial, tengo que adicionar mi evaluación con un score clínico de gravedad, que es la escala de Tal. Usaré también una oximetría de pulso o en casos más extremos de gases arteriales, una radiografía de tórax para ver que no haya complicaciones como atelectasia o se trate de una infección tipo neumonía y una evaluación de infección con apoyo de un hemograma, PCR, etc. En esta gráfica nosotros apreciamos el score de Tal, ampliamente utilizada en las salas de emergencia. Este score nos permite evaluar 4 parámetros clínicos, que lo vemos en las columnas. 1. La frecuencia respiratoria. 2. La presencia de sibilantes. 3. Cianosis. Y 4. Retracción de musculaturas accesorias. En las filas vemos el puntaje que va desde 0 hasta 3. Lo vamos a entender mucho mejor con un caso clínico. Si a mi emergencia llega un niño de 8 meses de edad con 4 días de evolución, con rinorrea, tos y fiebre, y el cuarto día se agrega dificultad respiratoria y a la contabilización determino que tiene 75 respiraciones por minuto, a la auscultación encuentro presencia de sibilantes inspiratorios e expiratorios. A la observación veo que hay cianosis perioral al reposo y cuando elevo el polo determino que tiene el uso de 3 paquetes musculares. Entonces, ¿cómo hago mi valoración haciendo uso del score de Tal? En frecuencia respiratoria, el niño tiene 8 meses, le correspondería 3 puntos, ya que tiene 75 respiraciones por minuto. En sibilantes, que tiene en inspiración y expiración, le corresponde un puntaje de 2 puntos. Habíamos mencionado que presenta cianosis perioral al reposo, le correspondería 2 puntos. Y en la evaluación de musculatura accesoria, el uso de 3 paquetes musculares, le correspondería un puntaje de 3. Si nosotros hacemos la suma de los 4 parámetros, es 3, 2, 2, 3. Le correspondería un puntaje de 10. Y nos está diciendo que este niño presenta una crisis severa de cuadro obstructivo bronquial.
En esta diapositiva vemos las virtudes del score de TAL. Vemos que es un método barato, es estrictamente clínico, tiene una buena correlación con la saturación arterial de oxígeno, es fácil de aplicar y nos va a permitir tomar conductas y evaluar respuesta, es decir, iniciar tratamiento. También facilita comparación por distintos observadores. Habíamos mencionado que nos permite categorizar un síndrome bronquial obstructivo leve si el puntaje va de 0 a 5, un síndrome bronquial obstructivo moderado si el puntaje es de 6 a 8 y un síndrome bronquial obstructivo severo si el puntaje es de 9 a 12. En este estudio nos permite observar la relación entre la oximetría de pulso y el score clínico en niños con presencia de sibilantes agudas en pacientes menores de 24 meses. En esta tabla vemos el score clínico que va de 2 a 5, de 6 a 7 y de 8 a 10. Y en la columna que está al lado vemos los resultados. En aquellos pacientes que estuvieron en el límite del síndrome obstructivo bronquial leve, es decir, score de 2 a 5, su saturación era de 98.2 más menos 1.1. Aquellos que eran similares a una valoración clínica de SOP moderado, tenían una valoración de oximetría de 95.4 más menos 1.6 y aquellos que tenían un score clínico de 8 a 10, su saturación era de 92.9 más menos 2. Con el diagnóstico de síndrome obstructivo bronquial, nosotros hacemos la valoración de severidad, haciendo uso del score pulmonar y la oximetría de pulso, como ya habíamos visto, porque tienen una muy buena correlación y ambas valoraciones son complementarias. Si nosotros determinamos que no hay dificultad respiratoria, el manejo es ambulatorio. El tratamiento es con broncodilatadores, con el salbutamol por vía inhalatoria. Usamos 2 disparos o puff cada 4, cada 6 horas por 7 a 14 días. También puede darse por vía oral, pero este uso cada vez está en menor intensidad, ya que puede generar taquicardia en los niños de menor edad. Tratamiento con corticoide, prednisona, la vía oral de 1 a 2 miligramos por kilo, dividido en 2 dosis durante 5 días, en aquellos pacientes que tenemos sospechas altas que estamos frente a un cuadro de SOP recurrente, asma bronquial. El tratamiento con corticoterapia no se indica en aquellos pacientes cuyo diagnóstico es, por ejemplo, bronquiolitis. Cuidados en casa. Evitar el uso de productos con olores fuertes. Evitar la presencia de animales o mascotas. Emplear trapos húmedos. Evitar alfombras o tapizones. Promover la lactancia materna exclusiva. Hacer un seguimiento estrecho, un control al tercer o quinto día, según la evolución. Cuando nosotros tenemos ya un niño con el diagnóstico de síndrome obstructivo bronquial, el siguiente paso es determinar la severidad. Y esto lo hacemos haciendo uso del score clínico de TAL, el cual nos va a diferenciar en 3 grupos marcados. Uno, que son los que tienen crisis leve, con puntaje de 5 o menos. Un grupo que es crisis moderada, con un puntaje de 6 hasta 8. Y un tercer grupo con crisis moderada, cuyo puntaje va de 9 a 12. Si estamos en el primer grupo, estos pacientes van a ser manejados de manera ambulatoria en su casa con controles precoces. El manejo en casa es con broncodilatadores, el de elección es el salbutamol
en MDI o aerosol. En un grupo de pacientes que tienen crisis moderada, se inicia el ciclo de tratamiento con los broncodilatadores como el salbutamol. Puede ser por MDI 2 puff cada 10 minutos por 5 veces, o también haciendo uso de oxígeno. Sobre todo nosotros reservamos el manejo de broncodilatadores con nebulizaciones en aquellos pacientes que tienen saturación baja o tienen puntaje de severo. Es decir, si yo tengo un paciente que pertenece al tercer grupo, es decir, subsevero, cuyo puntaje clínico va de 9 a 12, el manejo indicado sería con broncodilatadores, pero a través de nebulizaciones. Ahora, si bien es cierto, estamos dando chance, un ciclo de tratamiento, hay que tener presente o está expectante que ese paciente, por la severidad que está presentando, lo más probable es que se hospitalice. Hacemos una evaluación o control después del primer ciclo de tratamiento. Habitualmente es a la hora de haber iniciado el tratamiento. Si vemos que el grupo de pacientes que tenían crisis moderada tienen un score de tal menos de 5 puntos, van a la casa. Recordemos que aquí está el 80% de pacientes que llega a emergencia. O sea, hay una gran reversibilidad del cuadro agudo al tratamiento que nosotros estamos iniciando. Pero ¿qué pasa en aquellos grupos que después de haber iniciado el primer ciclo de tratamiento eran considerados como un subsevero y no han mejorado? Estos pacientes se hospitalizan, ya que sus puntajes han persistido en 9, 10, 11 o 12. Pero en el grupo que era moderado y persiste moderado, damos chance con un segundo ciclo de tratamiento. El tratamiento, como ven, es bastante similar, y si es que hay historia de atopía en la familia o en el paciente, nosotros agregamos corticoide vía oral o parenteral. Y si después de este segundo ciclo vemos que hay una mejoría, una respuesta clínica con un puntaje de 5 o menos, el paciente también va a casa y se hace un control precoz. Pero si el puntaje persiste en moderado o a veces puede haber complicación y va a severo, evidentemente ese paciente tiene que hospitalizarse. El tratamiento complementario a los broncodilatadores o corticoterapia son medidas generales. El reposo puede ser relativo o absoluto, va a depender de la severidad del cuadro. Indicamos una posición semisentada, una hidratación oral y fraccionada, y si estamos frente a un cuadro severo, una hidratación endovenosa. Control de temperatura: si hay fiebre, lo indicado es paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilo cada 6 a 8 horas. Un aseo nasal, sobre todo en los más pequeñitos, siempre es importante. Una imagen vale más que 1000 palabras. En esta foto nosotros vemos la posición correcta, el uso del inhalador con la aerocámara. Como nosotros podemos observar, el niño está en posición vertical. Hay un ángulo de 90 grados entre el eje corporal y la aerocámara. Hay un correcto sellado entre la nariz y el mentón de la boquilla de la aerocámara, y la manera correcta como se sostiene el inhalador para hacer el disparo. Técnica de inhalación. Como habíamos observado en la fotografía anterior, la importancia del correcto uso de la aerocámara. Idealmente, el uso de aerocámara tiene que cubrir la boca y la nariz. El niño tiene que estar en una posición sentada, evitar que llore, el inhalador en posición vertical y en paralelo al eje corporal del paciente,
hacer una agitación previa del inhalador, esperar un lapso de 5 a 10 respiraciones al volumen corriente para retirar la aerocámara y repetir en 1 o 2 minutos. Si el paciente se movió, lloró o presentaron dificultades en la inhalación, no hay ningún problema en repetir el procedimiento una segunda o tercera vez. Si al cuadro clínico de obstrucción bronquial se agrega o persiste la fiebre por varios días, es importante hacer una evaluación infecciosa. Esto lo hacemos según la anamnesis y la clínica, es decir, si hay un paciente que presenta un cuadro infeccioso con más de 4 días de fiebre alta persistente, probablemente nos haga sospechar de un cuadro neumónico. ¿Qué pruebas se piden habitualmente? Un hemograma para ver si hay leucocitosis, desviación izquierda, una proteína C reactiva, una radiografía de tórax para buscar alguna complicación del tipo infecciosa, ante la sospecha de una neumonía bacteriana, también una neumonía atípica, una inmunofluorescencia viral para virus respiratorio sincitial, adenovirus, influenza, para influenza, y ahora estamos observando pacientes por SARS-CoV-2 realizar un hisopado. También está indicado una tomografía pulmonar. Habitualmente no pedimos aislamiento viral del adenovirus o PCR para influenza A H1N1. Estos exámenes eran habituales, sobre todo el PCR para el H1N1, cuando hubo la epidemia de la influenza el año 2009, el 2013 y 18, que golpeó mucho a la población pediátrica. ¿Qué conclusiones sacamos de la presentación? Que las sibilancias es un síntoma común en los lactantes. Habíamos mencionado que hasta un 58% de la población presentaba esta sintomatología. Hallazgos anatómicos y fisiológicos de los pulmones en los lactantes predisponen a la obstrucción torácica y presentan sibilancias, es decir, estructuras delgadas, pequeñas, angostas, de fácil inflamación, van a hacer que generen espasmo bronquial. Las infecciones virales, el asma bronquial, el reflujo gastroesofágico son causantes del 90 al 95% de los síndromes obstructivos bronquiales. Es importante diferenciar los casos de síndrome bronquial agudo del síndrome bronquial obstructivo recurrente. Un buen manejo dependerá de un diagnóstico oportuno y una categorización adecuada. Habíamos mencionado la importancia de la valoración del score de TAL en leve, moderado y severo, y de eso va a depender el manejo. El lavado de manos es frecuente, es efectiva para evitar infecciones. Algunas fuentes de información recomendadas tenemos al estudio madre realizado por el doctor Fernando Martínez, publicados en el New England del año 95. Este estudio no ha perdido vigencia y lo llamamos estudio madre porque de esta observación hay muchísimos estudios. Me permito recomendar también todos los estudios del doctor Castro Rodríguez. Una siguiente bibliografía a revisar tenemos el manejo de obstrucción bronquial aguda, es un consenso chileno del 2001, pero muy vigente hasta nuestra oportunidad, y también la guía práctica clínica de síndrome obstructivo bronquial recurrente del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja del año 2018. Como les había mencionado al inicio de la presentación, el diagnóstico de síndrome obstructivo bronquial es un consenso muy americano, muy sudamericano. Con ese nombre no van a encontrar bibliografía europea ni americana. Gracias, señores estudiantes.